Vamos a encontrar el área de un cuadrado aplicando el teorema de Pitágoras, trazando los triángulos rectángulos en su interior de dicho cuadrado. Entonces vamos a partir de un triángulo rectángulo para formar el cuadrado. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, puesto que tiene un ángulo recto aquí. Y recordemos que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Entonces aquí tenemos un cateto y acá tenemos el otro cateto y el otro lado del triángulo es la hipotenusa. O sea, el lado que se opone al ángulo recto le llamamos hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Entonces este es un triángulo rectángulo. Bueno, pues a partir de aquí vamos a formar nosotros un cuadrado. Recordemos que un cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos. Entonces, primeramente vamos a ver los ángulos del triángulo rectángulo. A este le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B. Nosotros sabemos que la suma de este ángulo y este es 90 grados. O sea que ángulo A más ángulo B igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque son complementarios, ya que este ángulo es un ángulo recto y que mide 90 grados. Entonces, estos tienen que sumar 90 grados para que la suma de sus tres ángulos sea 180. O sea que 90 más 90 de estos dos sería 180, que es la medida de los ángulos enteros de un triángulo, en general, sea triángulo, rectángulo o no. Entonces, si nosotros sabemos que este ángulo más este da 90 grados, entonces también observamos que aquí se forma un ángulo recto. Y si este ángulo es A, pues no queda de otra más de que este ángulo sea B. ¿Por qué? Porque A más B es igual a 90. Y si este ángulo mide 90, entonces A más B igual a 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo es A, este es B. Ahora, vamos a prolongar este cateto de este triángulo. ¿Para qué lo prolongamos? Pues para ir formando nuestros triángulos interiores, que son triángulos rectángulos. Ahorita vamos a ver cómo es que vamos a usar esta prolongación. Yo no sé cuánto mide el lado del cuadrado que voy a formar, por eso voy a tomar la medida con el compás. Entonces, más o menos ahí sería la medida del lado de dicho cuadrado. Ahora, aquí vamos a trazar otro lado del cuadrado. Y como el cuadrado tiene sus ángulos rectos, ya lo dijimos, entonces aquí ponemos nuestra escuadra. Perdón. Aquí ponemos nuestra escuadra. Para trazar dicho lado del cuadrado. Entonces aquí tenemos otro ángulo recto.
Y si nosotros sabemos que A más B es igual a 90 y este ángulo es un ángulo recto y mide 90, entonces si este ángulo es B, este va a ser A. A más B igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo es un ángulo recto. Y ya tenemos este que es B, entonces este es A. Y ahora cerramos el cuadrado. Aquí tenemos ya las medidas de los lados. Ya nada más cerramos nuestro cuadrado. Ahí tenemos nuestro cuadrado. Y luego vamos a fijarnos, vamos a observar que al ángulo B se le opone esta medida. Imaginemos que esto mide 5. Y al ángulo A se le opone este cateto. Vamos a suponer que mide 7. Ya luego pues las figuras se hacen ya con sus medidas y todo. Ahorita estamos nosotros calculando y esto nos va a llevar a unas medidas que se pueden ya después construir ya adecuadamente. Entonces al ángulo A se le opone el cateto que mide 7 y al ángulo B se le opone el cateto que mide 5. Entonces este ángulo es B, quiere decir que se le va a poner un lado que va a ser el cateto de otro triángulo rectángulo que también va a medir 5. Así como a este ángulo B se le pone este cateto que es 5, también acá va a pasar lo mismo, y acá va a pasar lo mismo. Van a ser 4 triángulos rectángulos los que vamos a trazar en el interior del cuadrado. Entonces tomamos nuestra escuadra, la colocamos aquí sobre la prolongación de este cateto de este triángulo, y tomando como referencia el ángulo recto de acá, trazamos el cateto de este nuevo triángulo. Entonces, ¿cuánto dijimos que se le oponía al ángulo B? 5. Por lo tanto, esto mide 5. Entonces, ya tengo pues otro triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo recto. Entonces, si este ángulo es B, entonces ya no queda de otra más de que este ángulo sea A. Porque acuérdense que A más B es igual a 90. Igual a este ángulo recto, 90 más 90, 180. Entonces, si a B se le opone 5, a A se le opone 7. Por lo tanto, este cateto tiene que medir 7. Y es la medida del cateto que se opone al ángulo A. Y si este es el ángulo A, pues entonces este va a ser el ángulo B. Porque recordemos que el ángulo A más el ángulo B igual a 90 grados. Y entonces yo aquí tengo otro ángulo recto. Aquí tengo otro ángulo recto y tengo dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Ángulo A más ángulo B igual a 90 grados. Entonces, este es el ángulo B. Y entonces, la prolongación que yo había hecho de este cateto, de este triángulo, pues nomás lo ocupo hasta aquí. Esta parte ya sobraría. También esto sobraría en el cuadrado. Y también estos arcos los quitamos ya.